Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta entrevista. Qué bueno Gracias a ti. que tuvieron el tiempo para conversar. Y vamos de una a las preguntitas. Yo tengo algo anotado acá, así que para que no se ofendan si miro para el lado o cambio de dirección la vista, ¿ya? No te preocupes. Eh, bueno, primero Matías, te quería preguntar a ti, claro, esta es una historia súper terrible que involucra a niños, pero ahora está justamente contada desde ese punto de vista. ¿Cuáles fueron tus razones para escoger esta forma narrativa y, bueno, cuáles fueron las dificultades de plasmarla en la pantalla? Em, la elección del punto de vista de un niño tiene dos aristas, creo. Una es por una relación personal con el tema, básicamente porque mi primer acercamiento a Colonia Dignidad fue cuando yo era niño. Junto con mi familia fuimos a este casino familiar de Bulnes, que era el lugar que la Colonia Dignidad tenía abierto en los 90 para el público en general, porque la Colonia Dignidad Central estaba cerrada. Y esa experiencia de ir a ese lugar me marcó harto. Me marcaron las miradas de las colonos, los colonos, la forma de hablar, de moverse, los escritos en alemán que habían en el lugar. Y yo andaba con una cámara, saqué fotos y quedó en mi cabeza como un poco obsesión de niño. Y cuando más adelante se planteó la oportunidad de poder hacer un proyecto que contara, o sea, que se inspirara en la historia de Colonia Dignidad para hacer una película de ficción, recordé ese momento y pensé, a mí me ocurrió esto cuando ingresé. Eh, ¿Qué le habrá ocurrido perdón, cuando visité este lugar? ¿Qué le habrá ocurrido a los niños y niñas chilenas que ingresaron a Colonia Dignidad cuando hicieron el traspaso del exterior al interior? Me parecía interesante como punto de vista que eh, los y las espectadoras estuvieran cerca de este punto de vista de niño, descubriendo junto con él, y de así se fueran revelando las cosas poco a poco. Eh, Eso fue un poco el sentido de la lección. Y fue complejo porque básicamente porque como es una película inspirada en hechos reales, si bien es ficción, de alguna forma como que pareciera ser que las películas de ficción como que se les pide que cuenten todo cronológicamente, toda la historia, cuando hay una película sobre algo. Yo no tenía esa intención, y sí lo que me interesaba era generar una aproximación de las sensaciones, de la atmósfera, de las cosas que ocurrían en este lugar, y eso fue súper complejo unirlo al punto de vista del niño, pero creo que fue un gran trabajo de todas y todo en el equipo, de Salva, el niño en este caso, que ayudó a que pudiera salir bien. Ya, bueno, a propósito del punto de vista, quería preguntar a los dos si tienen alguna como obra previa de referencia, tanto para ti, Matías, como director, encabezando toda la acción en el fondo detrás de la construcción de la película, y a ti, Amalia, también, como para construir el personaje. ¿Tienen alguna, no sé, alguna referencia a una película, una serie, algún libro, alguna otra cosa que los haya inspirado para trabajar en la entrega? Es que igual yo creo que en los procesos creativos siempre hay muchos cruces, ¿no? Como que hay, sobre todo las conversaciones que se hacen a medida que, bueno, el Mati estuvo escribiendo el guión, me imagino que deben haber aparecido un montón de referentes y, y los conversamos también, ¿no? Pero lo interesante es que es como esos referentes se cruzan con la historia chilena y con lo local, ¿no? Porque finalmente también siempre, no sé, pero siempre se habla de ciertos directores cuando uno está en un proceso con un director o directora, uno habla de otras películas, habla de obras de teatro, habla de literatura, de arte visual. En mi caso, por lo menos, siempre es así, o sea, como que siempre, por ejemplo, hay algo que no hemos mencionado quizás en otras entrevistas, que yo creo que para mí igual es interesante y quizás podríamos darle como una vuelta, que es la música, ¿no? Que finalmente es un leitmotiv dentro de la película
Y es una música que igual ha estado presente en otras películas, ¿no, Mati? Entonces como que igual es interesante ese cruce. Eh, y en mi caso de construcción de personaje, obviamente, sí, o sea, lo mejor que te puede pasar, a mí por lo menos, es ver a colegas actuando bien, ¿cachai? Entonces como que igual cuando veis alguien haciéndolo increíble, como decir, ay, ¿cuál es la particularidad detrás? ¿Cómo puedo sacar de ahí algo que me inspire a mí, que me pueda servir? Eh, sí, creo que la factura de la ficción del Matías de nuestra película es efectivamente una ficción que interpreta la realidad y que en lo que cabe de la interpretación hay capas y capas de simulacros, ¿no? Entonces, en cuanto a mi personaje, está el personaje que es el que habita esta colonia, el que debe funcionar, está el personaje íntimo, que también lo vemos, ¿no? Como en estas escenas de pareja, hay como capas de lectura de ese personaje. A mí en particular eso me parecía muy interesante de abordar, ¿cachai? Que viéramos un ser humano en todas sus aristas y en todas sus como posibles situaciones, ¿no? Desde la privada hasta la pública, bueno, en fin. Eso. Matías, no sé si tiene alguna idea sobre los... Sí, sí, o sea, el mundo referencial, como decía la Male, es súper importante, no solo cinematográfico, también en mi caso la música, el teatro, la pintura, en especial ligado a las artes visuales. Eh, Veo, consumo mucho referente a lo largo del proceso de escritura y en la vida cotidiana. Y yo creo que hay ciertas frases, ciertas perspectivas que te vais topando en ese viaje de mundo referencial. Por ejemplo, me acordé mientras la Mar estaba hablando de eso, que cuando yo estaba en la escuela, me impactó una frase que encontré muy interesante de Stanley Kubrick, conectado también a la música de la película, que ahí puedo explicar por qué usamos esta música, que decía, el cine ficción no es una fotografía de la realidad, sino una fotografía de una fotografía de la realidad. Y siempre me quedó dando vuelta esa idea, la encontraba muy interesante en el sentido de la representación y de la ficción dentro de la ficción, y cómo esa perspectiva podría funcionar desde un punto de vista de metáfora, ir hacia lugares distintos, etc. Por ejemplo, la película tiene una música que se va repitiendo que es reconocible de una película de este mismo director y de otras. Eh, y fue muy interesante porque es música escuchada al interior de Colonia Dignidad, pero también usada en otras películas reconocibles. Entonces creo que ahí se genera una intersección interesante respecto a expresar al espectador, estamos viendo una ficción, pero también esto estaba siendo escuchado en este lugar, y Colonia Dignidad tiene un elemento de ficción muy grande respecto a la forma de ser de Paul Schaeffer, de cómo construía en escena cosas para convencer a las otras y otros de cosas, como un director de cine, de teatro, un director de orquesta. Me parecía muy interesante juntar todo eso, y creo que nace también de los referentes que uno va viendo, estudiando, recopilando, etc. Amalia, te quería preguntar a ti, bueno, en tu personaje como que juega entre la ignorancia sobre cuestiones muy cotidianas o personales, pero a la vez tiene el conocimiento de los secretos de las cosas que están pasando en el cónclave. ¿Cómo ves estas como relaciones de poder y opresión que refleja Gisela? Que Gisela es tanto víctima como victimaria y se desenvuelve en el sistema en el que ella habita de acuerdo a las reglas que ese sistema tiene, ¿no? Como era un sistema violento, opresor, jerárquico, fascista, además misógeno.
porque esa es otra cosa, como la colonia de dignidad, que es algo que no se ha hablado tanto sobre la colonia de dignidad, por ejemplo, cómo habitaban las mujeres dentro de la colonia de dignidad, es algo que hace poco hicieron una obra de teatro sobre eso, pero en general no es un tema que se aborde mucho, más se aborda la pedofilia, más se aborda los abusos y las torturas en el fondo, o partidos, gente del Partido Comunista o gente X, pero sobre las mujeres en la colonia hay poco material. Entonces ella, obviamente, como habita en este espacio, ella entiende las reglas y las reproduce, porque si no, sufriría ella los castigos, ¿no? Como que ella tiene que ser victimaria porque si no, otra persona sería... Y de hecho la vemos también, no es spoiler, pero, porque aparece en el tráiler, pero la vemos también siendo víctima de situaciones específicas. Gisela, esa es la particularidad que tiene, que la vemos dentro de sus luces y su oscuridad, ¿cachai? Entendemos a través de ella cómo es el sistema, pero también a través de ella vivenciamos como la necesidad de sobrevivir a este sistema, ¿no? Y lo bueno o lo puro que ella tiene es su deseo de ser madre, que igual es abyecto, ¿cachai? Porque vaya a traer a un ser humano a este espacio que es totalmente no idóneo para traer a un ser humano, ¿no? Pero ella igual tiene esa como, ese deseo, esa pulsión. Y todo lo que nace a partir de esa pulsión, yo creo que hace que ella despierte, ¿no? Y eso llevado de la mano de la adopción fraudulenta del personaje principal, ella a través también de sus ojos entiende cosas que quizás antes no había entendido, como esas dos cosas para ella son fundamentales. Y tienen que ir a ver la película para saber lo que pasa después, cómo ella se desenvuelve y finalmente qué hace. Bueno, por otro lado quería preguntarles por las conversaciones que tuvieron que tener con los actores, con los niños, porque en el fondo estamos hablando de un tema súper sensible. Quería preguntarles cómo lo trabajaron tú como director y tú, Amalia, como actriz que compartes en las escenas con ellos. Bueno, el trabajo con Salva en específico como protagonista y con Noah, que es el chico que lo acompaña, que es un niño alemán que ya vive dentro de la colonia, que es Rudolf, el personaje y los niños, ¿sí? Fue trabajado en conjunto y en equipo. Tuvimos coach de niños a través de Pájaro Azul, que es una compañía que prepara niños para actuación audiovisual, junto a la actriz Macarena Teque y su equipo. Y se fue generando una forma de entrenamiento y de trabajo en el set. El trabajo en el set de cine en momentos puede ser muy estresante. Ya es para adultos, me imagino como debe ser para un niño, pero creo que a través del trabajo que se hizo en equipo, se logró que ellos estuvieran siempre muy tranquilos. También tuvimos la suerte de que Noah y de que Salvador veían el trabajo desde un lugar muy profesional, siempre estaban muy concentrados. Se armó una sinergia muy especial del equipo infantil y el equipo adulto y también el equipo técnico. Creo que desde ese lugar funcionó súper bien. Y se basa también en el gusto y en la entrega. Por ejemplo, Salvador tenía un gusto especial por la actuación, sus padres están vinculados al teatro, y también sabía muy bien la diferencia entre realidad y ficción, y eso me parecía súper interesante. Hacía que se entregara mucho en las escenas y que esperara lo que había que esperar, y si estábamos apurados, se apuraba. Leyó muy bien el ritmo de un rodaje. Y bueno, la Amalia nos puede contar más que fue para ella trabajar junto con niños desde la actuación. Es que en lo particular a mí siempre, o sea, me ha tocado trabajar con muchos niños. Últimamente ya estoy siendo como madre de niños,
en distintas películas y cosas. Entonces, claro, una ve a harto niño actor, niña actriz, y lo que es fundamental, creo yo, son las ganas que provengan de ellos, ¿no? Como que no sea el padre o madre que quiera que el niño actúe. Eso es fundamental. Y en este caso, el Salva, él quería hacerlo. Y eso se notaba muchísimo, ¿no? No había ningún padre o madre como diciéndole, oye, tenéis que poner... Era como el Salva pasándolo chancho, gozando, a pesar de como de su corta edad, de la madurez con la que se enfrentó al trabajo fue impresionante. O sea, yo quedé peinada para atrás, se me entendía todo, pero a la vez lo tomaba con una liviandad que era, ya, hago la escena, lo hago súper bien y después salgo de esto y me voy a ser niño de nuevo, ¿no? Como que eso era fundamental. Y claro, yo creo que en general los niños fueron muy profesionales de la película, ahí hubo un casting muy, muy bueno también de la Moira Miller, de encontrar a estos niños, ¿no? Como de entender quiénes podían, además de actuar bien, entender dónde estaban, la historia, la profundidad, lo que significaría para ellos también después cuando la película sea estrenada, porque igual eso es difícil, yo creo, como no sé, cuando un niño después entiende que participó de un proyecto en el cual se abordan temas complejísimos, después no estar expuesto a que los amigos o la familia lo vean y, en fin. Yo creo que en ese caso el Salva fue siempre súper maduro y es como lo que decía el Mati, súper importante la familia alrededor y él mismo, o sea, lo que él traía también, la madurez de cómo se enfrentó a ese trabajo. Sí, y es lindo porque el Salva en la película aparece como un niño y ahora ya es un adolescente. Entonces, como para el día del estreno, yo creo que ya va a ser, ya creció, ¿no? Como que ya está alto, mino, guapo, y que en la película todavía era como un niño. Así que bonito eso, que capte la película ese último momento también de inocencia del Salva. Siguiendo contigo, Amalia, bueno, las mujeres eran tremendamente castigadas en Colonia Dignidad, algo de esto me hablaste previamente, pero al mismo tiempo, claro, servían a los propósitos. ¿Cómo ves retratado el rol de la mujer a través de la película y cuáles eran como, no sé, quizás los límites que te dibujaron para, no quiero salir de esto, no quiero pasar para acá, pero queremos retratar tal cosa? ¿Cómo se trabajó eso, ese retrato de la mujer en Sí, la es que película? mire, igual la película, como bien decía Matías, está inspirada en hechos reales, entonces jamás la intención es abarcar todo el mundo femenino dentro de la colonia, ¿no? Mi personaje en particular es una enfermera de la colonia y las enfermeras dentro de la colonia tenían una jerarquía mayor a una trabajadora, por ejemplo, del campo, ¿no? Eso es obvio. Tenían acceso a más información, tenían acceso a gente que viniera desde afuera, entonces había más información. Sin embargo, igual dentro de este mundo, las mujeres siempre eran inferiores, o sea, eran los seres más inferiores que hombres o que niños incluso, ¿no? Como las mujeres eran las que estaban en el último eslabón de la cadena. Y en particular, bueno, Gisela tiene también un viaje de despertar, ¿no? Como que hay un viaje que vemos durante la película de un despertar, de esa conciencia, de entender, a pesar de todas las condiciones a las que estaban sometidas en general la mayoría de las personas que vivieron durante de la colonia, o sea, dopados, ¿cachai? Eh, Aterrados por los castigos. Muchas de las mujeres además fueron esterilizadas. Eso después se supo, ¿no? Como muchas de las mujeres tampoco podían tener hijos por la cantidad de medicamentos que habían recibido. O sea, hubo un montón de abusos sistemáticos hacia la mujer y eso es algo interesante también, porque las mujeres, como eran seres inferiores además, no se les informaba de nada, ¿no? O sea, eran separados los niños al nacer, en hombres y mujeres, y tenían que vivir separados durante toda la vida en la colonia, ¿no? Entonces, habían ciertas cosas que las mujeres, que son propios de ser mujer, se enteraban después, o sea, se enteraban después de su propia feminidad, ¿no? Y eran castigadas por ella.
Por ejemplo, bueno, no sé, no quiero entrar en detalles, pero era como que por eso la enfermera tampoco sabe de dónde vienen los hijos, ¿no? Como que no no hay información al respecto, no se habla sobre eso, porque no habían parejas dentro de la colonia, salvo que fueran juntos, donde Sheffer dijeran abiertamente, me quiero casar. Ahí recién se les entregaba un poco de información a esas parejas, ¿no? No podían pololear dentro de la colonia las personas, no existía eso. Matías, te quería preguntar por el lado de lo más técnico. Ya tú mencionabas anteriormente la atmósfera. Yo viendo la película, como que la fotografía tiene como una naturaleza súper estática, casi como una presentación teatral, como aprovechando la profundidad de campo como para generar tensión. Son impresiones que me dieron a mí, pero ¿cómo definiste la propuesta visual para contar la historia? Sí, bueno, eso fue un punto, siempre un punto importante para mí, la forma. Siento que forma y fondo van de la mano constantemente, no las puedo pensar por separado. Y en este caso en específico me llamó mucho la atención lo que se desglosaba de algunos testimonios o dentro de la investigación que hice sobre Colonia Dignidad, que era esta sistemática pulsión del jerarca de Paul Schaeffer de poner en escena, de fabricar momentos y situaciones para convencer de cosas a las y los demás. Se hablaba de este director de orquesta, director de teatro, de cine. Entonces me pareció interesante seleccionar situaciones y momentos a lo largo de la historia de este lugar, vincularlos en un espacio y tiempo determinado y presentarlos a través de una constante puesta en escena. Por eso hay una intención de construir los momentos como si estuviéramos acudiendo a una presentación teatral, a una escena vista desde un punto de vista externo. Y ese trabajo lo realizamos en conjunto con el director de fotografía, Benjamín Echazarreta, y trabajamos mucho en cómo plantear esta película hacia el espectador como un paso de una situación hacia otra, quizás no siempre ligados en acción y reacción, sino más bien en una conducción atmosférica emocional a través de lo terrible que expresan los momentos. Fue un punto de partida súper clave, el no usar una forma, entre comillas, clásica, correspondiente a lo que conocemos, lo que la mayoría hemos visto en películas históricas de alta audiencia, me refiero, sino ir hacia una búsqueda en la forma de cómo era este mundo de Colonia Dignidad, un mundo pausado, observado, donde cualquier cosa podía pasar en cualquier momento, lleno de susurros, de silencio, de secretos, etc. Y eso complementado también, me imagino, con el tema de la música, que ocupas piezas que son súper reconocibles, pero como que con la acción se conjugan súper bien con lo que se está construyendo en el fondo. Y lo otro que me llamaba la atención es que mantuviste el que se habla en alemán, porque eh, usualmente se tiende a invisibilizar el que se habla en otro idioma poniendo solo acento, pero aquí derechamente hay diálogos en alemán. ¿Por qué escogiste esa música? ¿Por qué tomaste esta decisión sobre el idioma? Sí, bueno, la música, hay un gran porcentaje de música original, pero hay una música que se repite, como lo decía la Amalia antes, que es reconocible, es una obra de Händel, y esa música era escuchada en este lugar, pero aparte era una música que ha sido usada en cine, por ejemplo, en Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Entonces me pareció interesante mezclar las cosas, instalar a través de la música como, hey, están viendo una ficción, pero también están escuchando algo que
se escuchó en este lugar. Entonces, ¿hasta dónde llega la ficción? ¿Hasta dónde llega la realidad? Me parece súper interesante como búsqueda personal en el cine y también en esta película. Y, ¿Y la otra pregunta cuál era? Era sobre el idioma, que mantuviste Ah, que sobre hablar el... alemán en vez de usar como el español con acento. Sí, no, eso fue desde un inicio porque me llama mucho la atención esta regla un poco entre comillas que hay por ejemplo en Hollywood, que si la película ocurre en Japón, siguen hablando todo inglés. La película ocurre en Alemania y hablan todo inglés. Incluso trabajan con actrices y actores alemanes, pero siguen hablando en inglés. Entonces, claro, por un lado tiene un punto de vista comercial, es decir, para que la mayor cantidad de gente en ese país vaya al cine y para homologar un poco todo el texto y no hayan complicaciones, pero me parece muy poco verosímil y por alguna razón nos las creemos igual, esas películas. Pero para mí era muy importante que se mezclara alemán con español, por un lado, porque era verosímil, pero por otro, es porque eh, se genera una interacción también en las personas que vivieron ese lugar y el espectador en esta película. Es decir, un constante ir y venir de un idioma a otro. Y eso pudo haber generado confusiones, no solo de entendimiento, sino cotidianas, que me parece súper interesante. Algunos niños alemanes que nacieron en el interior hablaban más español porque tenían cercanía a los niños chilenos que iban de visita los fines de semana, pero habían alemanas y alemanes que llegaron a una más temprana edad y se acostumbraron a hablar alemán y hablaban muy poco español, entonces creo que eso expresa una forma de vivir en este lugar. Por ejemplo, en ese sentido, nosotros trabajamos con actrices y actores alemanes, pero también chilenas y chilenos, y hay una actriz que es Amalia, que habla los dos idiomas constantemente, básicamente porque ella en la vida real habla los dos idiomas. Y Sí, pero quiero, perdón, es que quiero agregar algo, porque yo soy bilingüe, hablo alemán y español, pero dentro de la colonia se habla un alemán antiguo, se habla un alemán con acento, incluso se han alemanizado palabras chilenas. Entonces es un alemán particular que se habla dentro de la colonia, no es un alemán que hoy en día uno escucharía, sí, es un alemán que uno hoy en día lo escucha como algo que quedó en el pasado, y eso también era particular para mí, para la construcción de ese personaje. ¿Ya? Era como un extra, que claro. ¿Te costó mucho adoptar eso? ¿Esos rasgos? No, 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 porque a mí me ha tocado, o sea, me tocó trabajar antes en otros proyectos relacionados a la colonia, entonces ya tenía como un poco, como que ya lo había investigado antes, lo tenía más o menos claro, ¿no? Como que pronunciar ciertas palabras de alguna manera, o como usar palabras que ya no se usan, ¿no? Hoy en día en alemán. Y con eso, claro, teníamos la ventaja que yo ya había estado en otros proyectos en los que también hablamos sobre esto mismo, ¿cachai? Entonces, como que... eso. Ahí unos pasitos adelantados. Matías, Amalia, mi última pregunta, quería cerrar la entrevista ya que ustedes se han adentrado tanto en lo que es el tema de Colonia Dignidad y ya que deciden involucrarse con esta historia, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven que un defensor de Paul Schaeffer como Hernán Larraín era hasta hace unas semanas el ministro de Justicia? Mm. Es que yo creo que sí, es buena tu pregunta, porque tiene que ver con el país que está cambiando, ¿no? Que me da mucho gusto que ahora esté este otro gobierno y que ojalá ese tipo de cosas no sigan sucediendo, porque finalmente el pacto de silencio, no solamente con Colonia Dignidad, sino que con los detenidos desaparecidos que aún no han recibido tumba digna, sigue sucediendo. O sea, como que ojalá que haya justicia para poder avanzar como país. Mm. Sí, yo estoy de acuerdo con Amalia y me pasa esto que
Colonia Dignidad, o sea, cuando muchas personas comienzan a escuchar la historia de Colonia Dignidad antes de que existieran proyectos como series, documentales, ficciones, etcétera, que cuentan un poco más sobre este mundo, me acuerdo que siempre hablando de este tema, escuchaba la frase, pero ¿cómo ocurrió esto durante tanto tiempo sin que nadie hiciera nada? Colonia Dignidad existió por más de 40 años y al regreso de la democracia siguieron ocurriendo muchas cosas. Paul Schaeffer escapó en el 97 a Argentina. O sea, 7 años que ocurrió lo mismo. Y, y ahí siempre reflexiono a través de esa pregunta. Y yo creo que fue, en términos concretos, debido al círculo de protección que tenía Paul Schaeffer, el círculo de amigos de Colonia Dignidad. Y en el círculo de amigos de Colonia Dignidad habían muchas otras y otros más, políticos, empresarios, que hasta el día de hoy forman parte de la élite social del país. Y eso es súper fuerte, porque cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿por qué otro proyecto más sobre Colonia Dignidad? Ya han habido muchas películas, series, ¿por qué ahora apareces con esta película? Como si la película se hubiese hecho hace muy poquito, pero es difícil explicar cuánto se demora un proyecto y que a nosotros nos hubiese encantado haberlo estrenado mucho antes, partió el 2014, imagínate. Pero, pero creo que es bueno que haya muchos proyectos de distintos puntos de vista sobre un tema como este y otros más, porque plantear nuevos puntos de vista invita a la reflexión constante sobre la historia reciente de nuestro país. Y esa mirada constante hacia atrás creo que es como mirarse una cicatriz en el brazo. Es bueno tener la cicatriz a la vista. Bueno, Matías, Amalia, muchas gracias por esta entrevista. Que les vaya muy bien con la película. Tengo entendido que partió a festivales internacionales, así que les vaya muy bien. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Estén muy bien. Igual, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao.